Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Efesios, el capítulo 1. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia y por permitirnos llegar hasta este momento. Cada día que pasa es un día más en el cual debemos sumergirnos en las profundidades de la palabra, en eso tan maravilloso que Dios tiene para nosotros cada día. Bien, hoy continuamos en el capítulo 1, versículo 15, y dice así: el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, hasta allí dejemos, aunque hay una coma, deberíamos de seguir, hacer una pequeña pausa, pero vamos a empezar con estos dos versículos. Vemos allí que el apóstol Pablo ora por la iglesia, la iglesia a los efesios. Y vemos que es importante orar, mantener en oración unos por otros. Dice la Biblia que orad unos por otros, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, y de esta manera estamos cumpliendo, estamos llevando con la ley de Cristo. Bueno, dice allí por esta causa, o sea, por qué causa de qué causa está hablando. Bueno, tenemos que tener en cuenta el versículo anterior que dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, de la gloria de Dios. Y también está hablando que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó, que Dios nos adoptó como sus hijos. Entonces todo esto, todas estas bendiciones que Dios el Padre nos dio, que ya tuvimos en pasado, están, digamos, para aquellos que estamos en Cristo. Entonces a eso se refiere. Él dice: por esta causa también yo, es decir, el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Bueno, podemos decir, el apóstol Pablo se dirige a una audiencia la cual no conoce, porque dice: porque habiendo oído a vuestra fe en el Señor Jesús. Bueno, recordemos que el apóstol Pablo pasó 3 años con ellos, los miembros de la iglesia en Éfeso. Pero Pablo ya llevaba también unos 2 años también en prisión. O sea, Pablo ya estaba en prisión, y de pronto habían personas nuevas que habían ingresado, algo otras tal vez ya no estaban, porque en una iglesia, bueno, cada 4 años normalmente hay grandes cambios, ¿no? en una congregación. Pero también él tal vez conocía a la mayoría, pero también recordemos que la carta de los Efesios fue una carta circular, que inicialmente fue dirigida a los Efesios, pero también iba dirigida a otras iglesias cercanas. Entonces, puede ser por eso, ¿no? Dice: yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire, algo importante, si recordamos allá en el libro de Apocalipsis, el Señor manda una carta a los hermanos en Éfeso, y una de las características que ellos tenían, bueno, la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, pero en sus inicios una de las características era el amor. Sí, el amor, que se amaban unos a otros. Eso fue la característica de los primeros cristianos, el amor entre ellos, el amor a Dios. Ya para en Apocalipsis, para ese tiempo ya habían perdido ese primer amor, ¿no? Lo habían perdido, pero en algún momento lo tuvieron ese primer amor. Entonces, si tenemos en cuenta esto, nos enteramos acá de que sí. O sea, leyendo, comparando, digamos, la iglesia de Éfeso, de los Efesios, en el tiempo del apóstol Pablo, y en el tiempo que le fue enviada la carta en el Apocalipsis, vemos que han pasado algunos años y la iglesia había perdido su rumbo
el amor unos a otros, porque no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, no es posible. El apóstol Juan, precisamente, que es el apóstol del amor, nos habla mucho acerca de esto, acerca del amor, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, aquí vemos que primeramente aparece la fe, ¿sí? Antes que el amor. Primero nombra la fe y luego el amor. Bueno, ciertamente el apóstol Pablo dice que en algunos pasajes dice que primero está el amor, que permanece en la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, y el fruto del Espíritu es el amor. O sea, el primero que se nombra, que se menciona, es el amor. Sí, el amor está primero entre los hermanos, pero digamos la raíz, la base, ¿sí? Para que nosotros poder llegar a amar y todo es nuestra fe, ¿sí? Porque dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, el primer fruto del Espíritu que se manifiesta en cada creyente, en cada nacido de nuevo, ¿cuál es? Es la fe. Sí, la fe es lo primero. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de esto, de la fe como raíz, como fundamento, luego ya se manifiestan, deben manifestarse los frutos, todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, los nueve frutos, o sea, todos forman un solo fruto, ¿no? Bien, dice así: y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 2, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, el apóstol Pablo era un hombre de oración que continuamente estaba orando, intercediendo por otros. Es algo que nosotros no debemos dejar a un lado. Es importante orar. Cuando alguien le diga, hermano, ore por mí, por esto, a veces decimos, sí, bueno, yo voy a orar. Y ahora, como es común de pronto en los grupos de WhatsApp que estamos, seguramente usted está en el grupo de su iglesia y tal vez otros grupos, piden oración por alguien. Y bueno, es importante, sí, uno decir amén, o bueno, contestar unidos en oración, un sticker, todo esto, queriendo decir que estamos de acuerdo, que apoyamos, que recibimos el mensaje, la petición y que vamos a orar. Pero es importante que no quede solo allí. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, por quedar bien con las demás personas, hacemos eso, ¿cierto? Bueno, sí, unidos en oración y todo esto, pero a la hora de la práctica no lo hacemos. Por eso cuando llega alguna petición a alguno de los grupos, yo contesto, pero a la vez trato de orar en ese mismo momento, ¿sí? No lo dejemos para después. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque se nos puede olvidar. Y entonces, o sea, debemos estar como cuerpo, como hermanos, como miembros los unos de los otros, estar pendientes de esas necesidades que hay entre nosotros. Y entonces, si decimos amén, es porque verdaderamente vamos a orar. Saquemos el momento, saquemos el rato y oremos en ese mismo momento, apoyemos en oración por las necesidades que hay. Sí, muchas a veces son normalmente sanidad, que van a operar a alguien, bueno, cosas así. Apoyemos en oración en ese mismo momento, saquemos un rato y mencionemos con nombre propio a la persona por la cual vamos a estar orando e intercediendo. Entonces es importante eso. Y mire, y si el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, es que él también daba gracias a Dios por ellos. Nosotros a veces debemos de tener en cuenta cuál es, mire, el apóstol Pablo nos está dando un modelo, un ejemplo, que debemos orar. Muchas veces son solamente peticiones y de nuestras cuando oramos a Dios son solamente peticiones y no damos gracias. A veces se nos olvida ser agradecidos con Dios, agradecer a Dios por los hermanos, ¿sí? No llegar ante Dios solamente con quejas. Por ejemplo, el ministro, ¿sí? Los pastores. Ay, Señor, este hermano es desobediente, es rebelde, no viene a la iglesia, Señor, ¿hasta cuándo, Padre? No oremos así, démosle gracias a Dios, gracias por los hermanos, porque a ningún novio le gustaría que le
que le pongan quejas de la novia, ¿cierto? Y la iglesia de Cristo es la novia. Entonces no lleguemos como ministros delante de Dios poniendo quejas por los hermanos. Más bien, démosle gracias por estos hermanos. Bien, y dice así: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, es decir, oremos, recordemos, pensemos en estas personas verdaderamente para que las tengamos en cuenta. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Bueno, ¿cuál es la petición? ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol Pablo oraba por los hermanos en Efesios? Por los hermanos en Éfeso. ¿Cuál es? Vemos allí que era para que Dios les diera ¿qué? Para que el Padre de gloria, bueno, antes de mirar cuál eran las peticiones del apóstol Pablo, dice primero que todo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es decir, ¿cómo así? ¿A qué se refiere esto? Con el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo siempre se dirigió hacia su Padre, como su Padre Dios. ¿Por qué? Porque en la parte humana, ¿sí? En la parte humana de Jesús, él siempre reconoció a Dios el Padre como su Padre. Y esa palabra Padre, dice el Padre de gloria, ¿sí? Es algo muy grande que está diciendo el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere eso? Mira, en otros términos, en la Biblia, en otros pasajes encontramos que Dios es Padre de misericordia. También encontramos que Dios es Padre de las luces. Y aquí está diciendo que Dios es el Padre de gloria o el Padre de la gloria, que a Él pertenece toda la gloria, que Él es la fuente. Al decir Padre, quiere decir que Dios es la fuente, ¿sí? ¿La fuente de qué? De misericordia, de gloria, el Padre de las luces. En Él encontramos la fuente. Y al decir el Padre de la gloria, recordemos que fue el Padre quien glorificó al Señor Jesús. Por eso se llama el Padre de la gloria. Y que a propósito, también nos va a glorificar a nosotros también. Sí, bueno, esto para nosotros está en futuro, pero para Dios ya pasó, ¿sí? Él ya nos glorificó, Él ya nos justificó, bueno, todo esto está en pasado. Bien, entonces, mire, vemos aquí que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios también, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora sí, ¿cuál fue la primera petición del apóstol Pablo? ¿Por qué oraba el apóstol Pablo en favor, en beneficio de los hermanos efesios? Bueno, para que Dios les diera entendimiento, revelación, sabiduría, conocimiento. Y no simplemente se refiere a gnosis, porque la palabra en griego para conocimiento es gnosis, pero aquí, mira, aquí está más profundamente. Hay una palabra llamada epignosis que va más allá, es decir, conocimiento sobre conocimiento, quiere decir un conocimiento completo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo que el apóstol Pablo pide a Dios por usted, por ellos y por supuesto también para nosotros que somos parte de la iglesia, para que obtengamos conocimiento y toda sabiduría. Bueno, allí es importante saber, el conocimiento lo adquirimos, sí, claro, el conocimiento se adquiere, el conocimiento podemos aprenderlo, podemos enseñarlo, pero hay una palabra importante allí que no se aprende con libros, que no se aprende de esa manera. ¿Cuál es? Revelación. Bueno, la palabra sabiduría que vimos allí viene del griego sofía, y la palabra revelación allí viene también del griego que quiere decir apocalipsis, ¿sí? Viene de una palabra apocalipsis, que ya sabemos la palabra apocalipsis que significa revelación. ¿Y qué significa apocalipsis o revelación? Descorrer el velo. Algo que estaba oculto fue manifestado, se manifestó, se abrió la cortina, se descorrió el velo para que pudiéramos ver, ¿sí? A eso se refiere. Ese es el conocimiento, esa es la revelación que Dios quiere
que nosotros tengamos, que el apóstol Pablo pide para que, y nosotros como buenos maestros de la palabra, como buenos ministros, debemos orar así con nuestras ovejas, llamémoslo así, que Dios sea el que dé revelación, ¿sí? Porque, miren, nosotros, por mucho conocimiento que podamos brindar, si no hay revelación, si no le es revelado algo, esa persona va a seguir en las mismas, o sea, se puede llenar de mucho conocimiento, pero su espíritu va a estar tal vez vacío, ¿sí? Su entendimiento puede crecer, su cerebro se expande, porque cada que uno adquiere nuevos conocimientos, digamos que el cerebro cambia cierta forma, pero entonces, ¿dónde quedó la edificación? ¿Sí? ¿Dónde está esa ayuda espiritual que es cuando obtenemos la revelación, eso que nos llena, cuando leemos, digamos, cuando sentimos que Dios nos habló, que Dios ministró a nuestra vida, o sea, eso se necesita. Entonces, digo algo. Mire, las verdades espirituales más elevadas se dan a conocer al alma que ora, ¿sí? Cuando se ora, cuando se pide, estas verdades son reveladas. Entonces es importantísimo nosotros cuando oramos por otros, oremos, pidamos a Dios que sabiduría y revelación. Nosotros casi siempre cuando hay una petición de oración, ¿por qué nos piden? Ay, por favor, para una casa, para cosas materiales, o sea, es lo normal en lo cual nosotros siempre estamos pensando, en las cosas materiales, ¿sí? Pero mire el apóstol Pablo, venimos hablando de cosas espirituales, de las bendiciones espirituales en Cristo. Las cosas espirituales son mucho mejor que las cosas temporales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son eternas. En cambio, las cosas físicas son pasajeras. Si tú oras por una casa, bien, qué bueno que Dios responde, Él ayuda, claro que sí, Él suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si pedimos por las bendiciones espirituales, esas son eternas. Si tú pides porque una persona reciba conocimiento, reciba sabiduría, se le sea revelada la palabra, esto es eterno, esto no es pasajero. Entonces es muy importante tener en cuenta esto cuando oramos por otras personas. ¿Por qué razón estamos orando por ellas? Bueno, aquí hago una pregunta. ¿Puede un cristiano vivir por debajo de los privilegios que tiene? Sí. ¿Por qué? Si conocieras, Jesús que le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios que hay en ti, se lo pedirías. ¿Sí? Entonces mire que es importante que el conocimiento. Podemos vivir ignorantemente siendo cristianos y no recibir todo el conocimiento y toda la revelación. O sea, es importantísimo saber esto. Cuando el Espíritu llegó a nuestra vida por primera vez, Él vino y nos fue quitada una venda, ¿cierto? Había una venda, una ceguera espiritual. Pero hay personas que se quedan tristemente allí en esa primera revelación, en esos primeros pasos, en esos primeros rudimentos, pero no avanzan más en el conocimiento, sino que se conforman, se quedan siempre como niños espirituales. Entonces ahí la importancia de los ministerios. Está el ministerio de pastor, de evangelista, de profeta, de pastor, de maestro. ¿Cuán necesario es el ministerio magistral en la iglesia para que la iglesia crezca en el conocimiento y sobre todo que se aprenda a pedir por la revelación de Dios? Bien. Dice, hay cosas que no podemos aprender a través de una explicación o del estudio. Hay cosas que son reveladas directamente, ¿sí? Por Dios las revela. Bien. Otra cosa, mire, esta revelación que nosotros debemos pedir a Dios y que el apóstol Pablo pidió a Dios, va acorde con las escrituras, ¿sí? No es nada nuevo, no es decir algo, por ejemplo, hay gente que tiene sueños, hay gente que sueña, a propósito, ¿no? Personas que sueñan mucho y dicen, bueno, es que me fue revelado algo extraño, algo que usted de pronto nunca ha escuchado, que no lo respalda la palabra. Pero no es ese tipo de revelación, no, lo que el Señor quiere revelar es lo que ya está escrito, el logos, que ya está escrito, que se haga rema
de acuerdo a su necesidad presente, de acuerdo a su necesidad en el momento. O sea, que esa revelación ya está, o sea, la palabra profética más segura ya está. Simplemente es que se le revele algo que usted de pronto no entendía, algo que usted no comprendía, y cómo Dios, de acuerdo a su necesidad presente, le muestra algo a su vida. Bien, continuamos. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, primero que todo, para que sea alumbrado los ojos del entendimiento. O sea, para que es lo mismo, ¿no? De que Dios te está pidiendo que revelación y conocimiento. Bueno, mire, para que no seamos ciegos e ignorantes, en otras palabras. Nosotros por naturaleza, digamos, las personas al nacer naturalmente nacen como muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente, sin una vida del espíritu. Es necesario que la luz del evangelio, de la palabra, alumbre los corazones y las vidas. Es necesario que esto ocurra. ¿Qué pasaba? Mire, aún así, usted decir, bueno, pero si ya son cristianos, si ya está hablándole a creyentes, ¿ya no les fue alumbrado? Sí, lo que les decía al principio, pero recordemos algo. En la iglesia, a la Odisea, el Señor les dice, ellos ya eran cristianos, ellos ya eran parte de la iglesia, pero ¿cómo estaban? Estaban ciegos, desnudos. El Señor les llama desventurados, porque no se estaban dando cuenta que servían no a Dios, sino que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, que estaban tibios. Dice que a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿cierto? Ellos se creían, muchos ellos eran arrogantes porque pensaban que no tenían necesidad de nada. Y el Señor, ¿cómo los veía el Señor a ellos? Como pobres, los veía como ciegos. Entonces mire que aún nosotros estando en Cristo, podemos estar ignorando muchas cosas y podemos no ver ciertas verdades que Dios quiere que nosotros veamos. Lo que les decía al principio, puede una persona no disfrutar los privilegios por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Sí, porque la mujer samaritana estaba frente a Jesús, imagínate, frente a Jesús, y el Señor le dijo, si tú supieras el don, o sea, si tú supieras la persona que está acá, el don que hay, se lo pedirías. Entonces, importante eso. La oración del apóstol Pablo era, Señor, revélate, Señor, que se abran sus ojos espirituales para que ellos puedan ver, que se alumbre esa vista, esa mirada espiritualmente. ¿Sí? Dice, pero ¿cuál es el propósito de que se alumbren los ojos del entendimiento? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mire, esa palabra esperanza, para nosotros, digamos, acá en el griego, en el idioma griego, la palabra esperanza es diferente en cuanto a la de nosotros, tiene cierta diferencia. ¿Cuál es? Para nosotros, decir, bueno, yo tengo la esperanza, esa esperanza tiene cierta duda, ¿cierto? Cierta duda, no es del todo seguro. Nosotros decimos, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, a veces, ¿cierto? Y a veces decimos, yo tengo la esperanza de que mañana va a llegar, pero o sea, usted no está seguro totalmente. Usted tiene como un hilo, ¿cierto? La esperanza como que pende de un hilo, dice, bueno, si esto pasa y esto, pero no es del todo seguro. Aquí la esperanza bíblica nos da la total seguridad, ¿sí? Entonces cuando leemos que la esperanza no es por sí, o tal vez, o quizás, no, la esperanza que nos habla la Biblia siempre nos dice que la esperanza no avergüenza, ¿sí? No, usted no va a estar avergonzado. Por ejemplo, usted dice, bueno, Dios, hablemos de algo material. Yo tengo la esperanza de que Dios me va a dar una casa. Acá en nuestro término, normalmente decimos, bueno, de pronto sí, me la da, de pronto no. Pero si tú dices, no, yo estoy segura de que Dios me va a dar una casa acá, algo físico, esa es la esperanza. Si usted está seguro, usted tiene la seguridad de decir, bueno, ya me consignaron la plata, ya la tengo en el banco, ya no es solamente algo que usted espera con cierta duda, no, sino que es algo real, algo que usted puede estar absolutamente seguro de que va a pasar. Usted solamente está esperando a que llegue el tiempo, el momento, a que se llegue la situación dada, o sea,
que se cumplan ciertas condiciones y usted poder comprar su casa, pero ya es algo que es suyo. O sea, esa es la esperanza que habla la Biblia, no la esperanza de duda, no dudamos allí de que las cosas vienen. Sí, entonces aquí tengo, bueno, en primera de Pedro 1:3 nos habla acerca de una esperanza viva, sí, una esperanza viva. No se basa en las circunstancias presentes. La esperanza que nosotros tenemos no se basa en nuestras circunstancias. ¿En qué se basa nuestra esperanza, amado hermano? En la seguridad de la victoria final de Cristo y que heredaremos todo lo que Él prometió. O sea, nuestra esperanza, ¿cuál es? Está en Cristo. Nuestra esperanza reposa en que Cristo murió, resucitó, está glorificado hoy y que Él va a vencer, que Él viene por segunda vez. O sea, todo lo que Él nos dijo en su palabra, nosotros lo creemos y es una realidad. En eso se basa nuestra esperanza. O sea, nuestra esperanza está basada en hechos que reales. Y bueno, el apóstol Pedro nos habla también de que nuestra esperanza está viva. Nos dice que tenemos en Cristo una herencia. Sí, nos habla ya de herencia. Bueno, pero continuemos allí. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia? Mire, el apóstol Pablo empieza aquí como a quedarse un poco corto en el vocabulario. Él lo que quiere es demostrar algo grande, o sea, el alcance, que mire, con palabras, a veces no encontró tal vez las palabras, él buscó, y más adelante vamos a ver que hay otros términos que quieren afianzar, que quieren mostrar lo grande, dice las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿sí? La herencia que Dios nos ha dado, la herencia que a su vez, mira, Dios nos dio una herencia a nosotros y a su vez nosotros somos también la herencia para Dios. Entonces voy a leer algo que tengo aquí. Dice, las riquezas de la gloria de su herencia fue lo máximo expresado en palabras que pudo encontrar. Sí, fue lo máximo, digamos lo máximo que pudo encontrar. Dice también para que sepáis, esa palabra sepáis, para que percibáis, para que logres percibir la esperanza, sí, esa esperanza. Como les decía, en el griego no se trata de la esperanza nuestra que contiene cierta duda. La esperanza aquí implica absoluta certeza. Y bueno, ¿y cuál es la herencia? En otros pasajes de la Biblia podemos ver, primeramente, la herencia de los santos es Dios mismo. Dice que Dios habitará con nosotros mismos, que pondrá su tabernáculo junto a nosotros. También nos habla de que heredaremos el reino. Dice porque al Padre se ha complacido en darnos el reino. O sea, en otros pasajes, entonces, primeramente, la herencia más grande de nosotros es Dios mismo. Y si tenemos a Dios, no nos hace falta absolutamente nada. Luego vemos que el reino. ¿Usted se imagina el reino de Dios? O sea, que nosotros somos herederos del reino, que somos parte del reino de Dios y su justicia. Mire, nosotros no tenemos que preocuparnos en realidad de nuestro porvenir. Nosotros en Cristo estamos absolutamente completos, en Él lo tenemos todo, somos herederos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, o la oración del apóstol Pablo es, Señor, que ellos entiendan, alúmbrales los ojos del entendimiento, para que ellos entiendan cuál es la herencia que ellos tienen, que ellos no se sientan poca cosa, que ellos no se sientan pobres, que ellos no se sientan miserables, arrastrados, no, que ellos se sientan hijos de Dios, herederos del reino. O sea, que sintamos, que nos apropiemos de todo lo que Dios tiene para nosotros, que no hay razón para afligirnos. Es cierto, llegan momentos de dificultades, de tristeza, sí, pero nuestra esperanza no se basa en las circunstancias pasajeras, nuestra esperanza está en lo eterno. Por eso el apóstol Pablo habla aquí siempre, no perdamos de vista
de lo eterno, de lo que es para siempre, no de las cosas temporales, las cosas físicas que vemos. Todo esto es temporal, todo esto pasa. En cualquier momento, si se trata de una propiedad, en cualquier momento puede perecer, puede pasar a la historia, pero lo que Dios nos dio, la herencia que tenemos en Él, es para siempre. Eso no va, dice, incluso las obras, las buenas obras que nosotros hacemos para Dios, que Dios hace a través de nosotros, dice que sus buenas obras continúan con ellos para siempre. Esas cosas son eternas. Apuntemos siempre a lo eterno, no a lo pasajero. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Uy, mire, esa palabra supereminente, otra de las palabras que digo, ya el apóstol Pablo trata de utilizar palabras superlativos, ¿sí? Que demuestran algo muy grande, que va más allá de lo normal, se pasa, digámoslo así, se pasa, es súper eminente. Dice grandeza de su poder. Mira, el poder de Dios no es algo pequeño, el poder de Dios no es algo poco. Y mire, el evangelio de Cristo no son palabras, dice el evangelio es un evangelio de poder. Ese es el evangelio de Cristo, el poder de Dios que está en nosotros. Mire que dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Para con nosotros. Mire, esa palabra poder viene del griego dunamis, y eso significa un poder eficiente o un poder eficaz del Espíritu Santo. Es el poder que puede hacer cosas. Es un poder latente, un poder que está allí, ¿sí? El poder de Dios podemos clasificarlo como el poder latente, es decir, el poder grande que está allí, que está para ser usado, y el poder manifiesto, que es el poder en acción, es la obra, todo lo que hizo Dios el Padre a través de Jesucristo, con el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces allí vemos la Trinidad también, vemos Dios el Padre, vemos a Jesucristo y vemos al Espíritu Santo obrando en poder, en dunamis. ¿Qué dijo el Señor allá en Hechos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder se está revelando, se manifiesta en cada uno de nosotros. Sí, bueno, mire, ese poder latente es, en contexto, es la salvación, ¿sí? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios, ese poder latente de Dios, del cual les estoy hablando, es la salvación. El poder de Dios para salvación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, el poder de Dios es primeramente ¿qué? Para salvación. Y lo más importante, el milagro más grande que usted jamás pueda recibir es ¿cuál? La salvación. Usted puede recibir otras cosas, sanidad, usted puede recibir milagros, usted puede recibir los dones, profecía, bueno, todo esto, manifestaciones de poder, pero lo más grande que es la salvación. El poder de Dios se manifiesta como en la salvación de nosotros. Y algo importante, que al Señor le gusta manifestar su poder en la debilidad. El Señor le gusta mostrar en la debilidad. Tenemos ese tesoro en vasos de barro, ¿sí? Ya, al Señor le gusta avergonzar a los altivos, ¿sí? El Señor se manifiesta a través de una persona, de un niño, sí, que tal vez no tenga mucho conocimiento. El Señor es experto, especialista en manifestar su poder en medio de la debilidad. Dice que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dice así, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Mire, el poder para con nosotros. Y este poder tan grande, aquí escribí algo. Mire, el propósito de la ilustración de ese poder, ¿cuál es? Mostrar que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que opera en cada uno de nosotros. Aquel momento cuando recibimos a Cristo,
cuando entregamos nuestra vida a Cristo, allí actúa un poder. ¿Cuál es el poder? El poder de la salvación, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, está en nosotros, ese mismo poder. ¿No es algo grande y maravilloso? El Señor quiere el apóstol Pablo quiere ilustrarnos, quiere que entendamos, quiere que el Señor alumbre nuestro entendimiento para que comprendamos ese poder. Sí, ese poder que nos se ha revelado, ese poder, dice, para con nosotros los que creemos, es decir, este poder no es revelado a cualquiera, no es para los incrédulos, es para ¿quién? Para los creyentes. Dice que estas cosas son locura para los que se pierden. Las palabras de la cruz, la obra de la cruz es una locura para todos los que no saben, para los que no creen. Pero para nosotros, ¿qué es? Es vida y poder del Espíritu Santo. Y dice ahí, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En Cristo, ¿qué poder operó? Ese gran poder, el poder de su fuerza. ¿Qué poder operó en Cristo? Primeramente, que vemos allí, primero el poder de la resurrección, el resucitándole de los muertos. ¿No es algo grande y maravilloso? Que, mire, la resurrección de Cristo fue diferente a lo que de pronto fue la resurrección de Lázaro o de cualquier otro de los que el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque esa resurrección, digamos, Lázaro resucitó, ¿cierto? Después de 4 días, pero con un cuerpo normal, con su mismo cuerpo mortal, terrenal. Es decir, que más adelante Lázaro iba a volver a morir, volvió a morir, y todos los otros. Pero la resurrección de Cristo es única y sin igual. Dice que es las primicias. Cristo fue el primero que resucitó con cuerpo glorificado. La resurrección de Cristo, el único que hasta ahora ha resucitado con un cuerpo glorificado, se llama el Señor Jesús. El Señor Jesús está resucitado con su cuerpo ya glorificado. Y ese poder que operó en Cristo, ese mismo poder de Dios, ese dunamis del Padre, también va a operar en nosotros. Ahí en el libro de Corintios, donde nos habla acerca de las resurrecciones, nos dice que Cristo es las primicias, ¿sí? el primero en resucitar. Dice luego nosotros en el arrebatamiento serán los siguientes, lo seremos, ¿sí? Los siguientes los que ya murieron, ¿sí? Los que ya murieron en Cristo para el día del arrebatamiento van a resucitar también, van a resucitar, y hay un orden, ¿sí? Luego nos habla de Cristo en su venida, luego los que salieron de la gran tribulación. Bueno, hay un orden ahí de resurrección. Pero entonces Cristo es la primicia, y lo que nos está diciendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos nos va a resucitar también a nosotros. Ese mismo poder que operó en Cristo. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál es la diestra de Dios? Bueno, diestra es la derecha, el lugar de privilegio. En los lugares celestiales. O sea que es el poder de Dios que le resucitó y Él ascendió, ¿sí? La ascensión de Jesús ya se efectuó. Estaban reunidos unos varones galileos, ¿sí? Estaban allí, se quedaron viendo con tristeza. ¿Por qué? Porque el maestro les estaba siendo quitado, estaba yéndose de sus ojos, estaban tristes. Pero ¿qué escucharon ellos? Varones, ese Cristo que ustedes, ¿para qué miráis al cielo? Tal vez con tristeza. Ese mismo Cristo que ustedes están viendo, Él va a volver, aquí mismo va a volver. Entonces ese poder de la resurrección, ese poder es el mismo de la ascensión, y que le hizo sentar, está sentado Cristo en los lugares celestiales, y también nosotros estamos juntamente con Él. Y es algo que a veces no entendemos, a veces no comprendemos la grandeza, la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. A veces no tenemos la identidad, a veces nos falta identidad para saber quiénes somos en Cristo, saber cuál es su obra redentora, todo lo que Él logró para nosotros y quiénes somos nosotros en Cristo. Entonces es muy importante que no perdamos de vista la identidad, lo que Dios nos dio, quiénes somos en Cristo. Y dice así,
Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, está diciendo que la cual operó en Cristo, leámoslo los dos para poder entender, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Es decir, que Jesucristo está sentado en este momento y Él está sentado sobre qué, sobre todo poder, sobre todo dominio. Ahí se refiere a todo, ahí abarca todo. Mire, ahí abarca los presidentes de las potestades humanas, ahí abarca presidentes, gobernantes, alcaldes, lo que sea. O sea, Cristo está sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo ángel, ¿sí? Se refiere también o sea, ahí abarca todo poder, todo dominio, tanto celestial, humano, incluso demoníaco. O sea, Él está sobre todo y en todos, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Mire, dice ahí en el versículo 21, dice arge, quiere decir el primero o principado, del griego. Arge significa exousia, es la palabra usada, y que es autoridad, ¿sí? Dunamis, que ya sabemos que es poder, y también curiotes, bueno, viene de la palabra curios, que curios es señor o señorío o dominio. Entonces ahí se refiere que sobre todo poder, sobre todo dominio está Cristo Jesús sentado. Él está sentado en los lugares celestiales. Y continúa diciendo, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo nombre. Y no solamente qué nombres se nombraron antes. Pensemos en nombres de personas grandes según este mundo. Alejandro el Grande, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Qué otros nombres podemos escuchar en el pasado? Nabucodonosor. ¿Quién más? Ciro. Bueno, muchos personajes que lograron grandes cosas en el pasado. Y ahora en nuestro tiempo, bueno, el presidente de Estados Unidos. ¿Quién más? Bueno, otros presidentes, personas muy adineradas, ¿cierto? Hombres ricos, hombres de ciencia, de tecnología, científicos. Bueno, muchos nombres podemos conocer en este siglo, ¿cierto? Y en el venidero. O sea, no importa la época, la etapa, la época de la cual estemos hablando, sobre todo nombre, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Sí, dice sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí? En los salmos encontramos, en uno de los salmos encontramos esta expresión que utiliza el apóstol Pablo, queriendo decir que ante Cristo todos están bajo la autoridad, bajo el dominio de Cristo. Cristo tiene todo bajo sus pies, ¿sí? Todo está bajo sus pies, todo dominio, todo poder. Dices, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, lo que está queriendo decir ahí el apóstol Pablo es que Cristo es la cabeza de todo, incluyendo ¿quién? A su iglesia. Su iglesia es la primera que se ha sometido, digamos, a esa cabeza, que es Cristo. Pero Cristo es la cabeza de todo. Y recordemos lo que ya habíamos leído, lo que ya habíamos estudiado, que Cristo es la suma de todas las cosas, que todas las cosas por Él subsisten. Como lo dice en el libro de Colosenses, en la epístola de Colosenses, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y que Él es la cabeza de todo. ¿Sí? Todo está bajo una sola cabeza. ¿Quién es? Cristo y su iglesia. Y también nos dice allí, bueno, aquí tengo algo, dice Cristo es la cabeza de todo para bien de la iglesia. Apunté algo aquí, un comentario de John Trapp. Dice, los ángeles son amigos de la iglesia, pero no parte de ella. Cristo no tomó para sí de la naturaleza de ellos, de los ángeles, no, sino que Cristo tomó de la simiente de Abraham. O sea que Cristo es parte de la naturaleza, ¿qué? Humana.
Y nosotros a veces eso nos cuesta un poco de trabajo entender a Cristo como hombre y a Cristo como Dios, pero en Cristo operan las dos naturalezas, ¿sí? Cuando a veces nos habla del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, nos está hablando de la naturaleza que humana de Cristo. Y entonces en esa naturaleza humana, o sea, Dios, dice, el verbo se hizo carne, y a su vez, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Dice que es la iglesia. En el 23 dice, dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí se menciona que la iglesia utiliza una metáfora, queriendo decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo, es decir, es un organismo. ¿Cómo funciona un cuerpo? Bueno, para que el cuerpo funcione bien, todos están unidos, ¿cierto? Un cuerpo tiene órganos, que todos trabajan en beneficio de sí mismo, no están divididos. Digamos, una mano no está en contra de la otra, sino que todos, digamos, se mueven unidos, todos se mueven bajo unas mismas órdenes, ¿sí? De la cabeza, el cerebro, que es el que da las órdenes. Y la iglesia está bajo el dominio ¿de quién? De Cristo. Bueno, dice así, tenemos ese honor de que ese versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y podemos decir, ¿cómo así? Nosotros entendemos que nosotros necesitamos de Cristo, ¿cierto? Porque un cuerpo sin cabeza no está vivo, no existe, ¿cierto? Pero entender lo que dice aquí el versículo, que la plenitud de aquel, o sea, que nosotros también somos parte de Cristo y que juntos somos plenitud. O sea, Cristo está incompleto sin nosotros. Bueno, pues mire, aquí apunté algo. Tenemos ese honor, ya que la cabeza sin cuerpo no está pleno. O sea, tenemos el honor de formar parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo se siente en plenitud, ¿cómo? Con nosotros. ¿No es un honor saber eso? De que Cristo se siente en plenitud con su iglesia, con su cuerpo. Es algo maravilloso. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, lo que la iglesia es. La iglesia no es una estructura, no es un edificio. La iglesia no es un concilio. La iglesia son ¿quién? Somos personas, somos seres humanos. Y la iglesia local, la iglesia universal, en todo el mundo. Sí, por eso nosotros cuando vamos a otro lugar, aunque no conozcamos a esa persona, nosotros ¿qué sentimos? Familiaridad, es mi hermano, somos parte de un mismo cuerpo, debe existir en nosotros. Y además nosotros tenemos que dar ejemplo al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la plenitud de Cristo en la tierra. Somos llamados ¿a qué? A revelar a Cristo, a mostrar a Cristo. Tristemente, como iglesia, a veces no mostramos eso, a veces no mostramos la plenitud de Cristo en nuestra vida. Somos llamados a salir afuera, ¿no? O sea, es lo que significa la palabra iglesia, del griego eclesia, que significa asamblea, llamados afuera. O sea, el deber de nosotros es salir y mostrar a Cristo, porque hay una necesidad. El mundo necesita de nosotros, de la iglesia, de Cristo. El mundo lo necesita cada día. Asesinatos, homicidios, robos, o sea, tantos secuestros, o sea, tantas cosas que ocurren, y a veces como iglesia no estamos cumpliendo con nuestra labor de compartir, de llevar ese mensaje de salvación. Entonces hoy es el llamado, primero que todo, para que sepamos quiénes somos en Él. Sí, que en Él está la plenitud de nuestra vida. A nosotros no nos hace falta nada en Cristo, en Él estamos completos. Pero lo otro que nosotros debemos demostrar y revelar más, que la plenitud de Cristo está en nosotros, que en Cristo dice, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, es decir, Dios mismo está en Cristo, pero nosotros estamos en Cristo. Es algo maravilloso saber de que Él nos ama, de que somos el cuerpo de Cristo, y que
Le amamos de todo nuestro corazón. Bien, este ha sido el capítulo, terminación del capítulo 1. Adelante en Cristo, no nos sintamos, aunque nos sintamos débiles, aunque nos sintamos tristes tal vez por alguna situación, creamos que Dios lo llena todo y en todos, y que en Él está la plenitud de nuestra vida, de nuestra alma. En Él encontremos gozo, placer, saber de que Él nos ama y que todas las bendiciones y todas las maravillas, todo lo que Él hizo por nosotros, somos herederos de mucho, o sea, es demasiado, y a veces nos quedamos cortos en tratar de explicar algo tan grande, algo tan sublime, ¿sí? Cosas difíciles, verdaderamente difíciles de explicar, que a veces nosotros no las alcanzamos a dimensionar, pero hoy oremos unos por otros para que Dios nos revele estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga.